también del comité organizador y representante de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, Silvia? Gusto. Y Caro, por supuesto, profesora investigadora en la Autónoma de Chiapas y presidenta de la red CONAED. Gracias, Pepe. Buen día. Buen día. Nos acompañan Daniel Hernández del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, Erika Rentería, también de nuestro instituto, Noé Hernández, que ya han tenido también todos contacto con él, y Janet, que es la que está a cargo de manejo de plataformas, etcétera. Ya está ahí también. Heidi García, que hasta donde recuerdo es de archivos de la UDG, ¿no? Buenos días, sí. Archivo Histórico de la UDG. Buen día. Eso. Es un gusto estar con ustedes. Muy bien. Pues miren, son las 9:30 en punto. ¿Les parece que en 5 minutos más comencemos? Parece bien. De acuerdo, claro que sí. Aquí comentábamos, Gabriel, que como coordinadores, los cuatro, estamos en la idea que se van a conectar los cuatro, nos faltan Armando y Luis Manuel de la UACJ y de la Autónoma de Chihuahua. La idea es de que compartan la presentación biográfica del maestro Armando, un párrafo cada quien quizás, y luego ya después en la conducción y moderación, pues recibir las preguntas del público, que ustedes mismos, por el papel privilegiado que tienen de vivir en fronteras, pudieran hacerle preguntas e interactuar con el profesor Armando. Como vieron su biografía, es impresionante lo que ha hecho el profesor Armando Vázquez Ramos. Ha tenido una gran experiencia de vida, pero también ha sido un hombre comprometido totalmente con lo que es el movimiento de los mexicanos, no solo en Estados Unidos, sino también en México. Entonces, realmente tenemos un conferencista de lujo. Con toda la mano vamos a disfrutar de lo que él está presentándonos. Entonces, pues sí, esperamos eso. Sí, Néstor, por favor. Sí, gracias, muy gentil. Yo creo que precisamente el buen término que vimos ayer fue un ejemplo de la capacidad que hay y la enorme voluntad de los investigadores, de los especialistas, en ir conformando este proyecto de red. A mí me parece que hoy es una sumatoria, es una adición más a este ánimo, a esta perspectiva que tenemos. Yo creo que en ese camino pues vamos en buen rumbo, ¿no? Así va a ser, seguramente. Así es. Así es. Estas son las charlas que tenemos para ir tranquilizándonos, así como cuando va uno antes con el dentista y va uno con su mamá, mamá, me va a doler. No, no te va a doler, hijo, no te preocupes. Ah, bueno. Entonces, ¿quién comenzaría a leer la reseña? Entonces, Iván. Y luego nuestro querido Gabriel, y ya después en el orden en que se incorporen. Aquí aplicamos el principio de que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Así que como nos acomodamos todos. Se te escucha muy bien, Iván. Está bien. Entonces, muy bien. En donde te quedes, Iván, de ahí sigo yo. Perfecto, sí. Tuve que cambiar de máquina porque la otra no funcionaba el audio. Aquí me prestó un compañero de la oficina la suya y ya funciona perfectamente. Ya se incorporó Armando Villanueva, que es el director de la Facultad de Filosofía en la Autónoma de Chihuahua. Bienvenido, querido Armando. Gracias, saludos a todas, a todos. Buenos días, tocayo. Buenos días, tocayo. Ya leí su currículum, impresionante. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Entonces, comentábamos, querido Armando, que empieza el primer párrafo de la nota de vida del maestro Armando, luego le sigue Iván con el segundo párrafo, tú leerías el tercero, luego cuando se incorpore Luis Manuel, esperamos que no tarde, el que sigue, y si tiene alguna dificultad él para entrar, lo retomamos con el mismo orden en el que vamos, luego ya damos paso a la conferencia y ya después entre los tres se acomodan para recibir las preguntas del público, quizás formular ustedes algunas preguntas para interactuar con el mismo profesor Armando, etcétera. ¿Les parece? Pepe, me perdí yo. ¿En qué párrafo empiezo yo? El segundo, Gabriel, después de Armando.
perdón, de Iván. Después de Iván. Iván, sigues tú, luego Armando Villanueva. Exacto, no, es Iván, sigues tú, exacto, después de Iván sigues tú, luego Armando Villanueva, y ahorita se incorpora Luis Manuel Lara, de la Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, en ese orden estaríamos haciendo la lectura. Ya se está retransmitiendo por YouTube, como escucharon, desde la plataforma. Entonces, pues estamos esperando que se incorporen más compañeros. No esperemos tener una audiencia masiva en esta sala. El carácter masivo de la difusión está a través de las redes en YouTube. Y aquí ya con que estemos 30, 40 es más que bueno para poder interactuar y que no se nos cargue la plataforma. Funciona muy bien. Entonces, pues son 9:35, como habíamos dicho. Entonces, aquí le pediría a Gabriel que haga la inauguración, presentación de la sala e inmediatamente después empezar con la lectura de la propuesta de la nota de vida, que estaría empezando con Iván Camacho. Por favor. Buenos días, nada más nos permiten un minuto en lo que se activa el audio para la sala de YouTube. Janet, si me escuchas, por favor. Sí. Activamos el audio para la sala de YouTube y ya poder iniciar la inauguración. Gracias. Nos avisa, por favor. Ya pueden iniciar. Perfecto. Muy bien, entonces doy inicio. Muy bien. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro día 2 del segundo encuentro nacional universitario sobre patrimonio cultural y natural. Estaremos como coordinadores de esta sección del programa mis compañeros, el doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el doctor Luis Manuel Lara, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Iván Camacho Morales, de la Universidad Autónoma de Chiapas, y su servidor, Lázaro Gabriel Márquez Escudero, director de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California, y presidente de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades, que trabajamos de la mano con COAPEOM, el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades. Vamos a continuación a iniciar con la conferencia magistral Cultura y Migración, impartida por el profesor Armando Vázquez Ramos, director de California Mexico Study Center, Inc., y docente en California State University en Long Beach. Vamos a iniciar con la lectura de la semblanza y le cedo la palabra a mi compañero Iván. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarlos desde Chiapas, aprovechando esta virtualidad. Me voy a permitir comenzar a leer la semblanza del profesor Armando Vázquez Ramos. El profesor Armando Vázquez Ramos ha fomentado oportunidades educacionales para la población chicana, mexicana y latina por más de 50 años en Estados Unidos. El profesor Vázquez Ramos ha enseñado sobre la educación de los chicanos y latinos, su historia y cultura, el fenómeno de la migración y políticas públicas en la Facultad del Departamento de Estudios Chicanos y Latinos en California State University, Long Beach, donde también es el coordinador del proyecto California, México. El profesor Vázquez Ramos se especializa en las relaciones entre Estados Unidos y México y en particular la relación California-México. Muy bien, asimismo, como líder estudiantil chicano en la Universidad Estatal de California, Long Beach, en 1969, el profesor Vázquez Ramos fue uno de los cofundadores del Departamento de Estudios Chicanos y Latinos, donde obtuvo la licenciatura en Estudios Mexicoamericanos y su maestría en Psicología, y posteriormente obtuvo la maestría en Administración Pública en Pepperdine University. El profesor Vázquez Ramos ha sido también promotor de estudios étnicos y es actualmente el coordinador administrativo de un programa sabatino que ofrece 15 cursos de estudios étnicos con crédito académico en 10 preparatorias. En el 2010 estableció el Centro de Estudios California, México, con el objeto de investigar, desarrollar, promover y establecer políticas y programas entre instituciones de educación superior y organizaciones culturales para mejorar la enseñanza, difusión cultural y el intercambio académico estudiantil y de profesionistas de California y los Estados Unidos con México y otras naciones del hemisferio occidental.
De igual manera, como un innovador y defensor de los derechos de los migrantes por décadas, en 2014 el profesor Vázquez Ramos estableció un programa que le permitió a casi 200 estudiantes Dreamers viajar a México. Sin precedente, les dio la oportunidad de estudiar y retornar a sus lugares de natalicio como adultos. Y regresar legalmente a Estados Unidos a través de la provisión de libertad condicional Advance Parole proveída por el DACA. No sé si continuamos. Sin duda, lo más importante de este proyecto piloto es que ha sido el programa pionero que con este método ha permitido a miles de estudiantes, Dreamers, modificar su estado legal a través del matrimonio, consiguiendo la residencia permanente después de haber regresado a Estados Unidos legalmente y poder habilitar el regreso de miles de estudiantes Dreamers a sus lugares de nacimiento para conocer a sus familias y descubrir sus tierras natales. El profesor Vázquez Ramos también trabajó como asesor de programas internacionales en la Rectoría General de la Universidad Estatal de California, promoviendo el intercambio académico entre California y México y promoviendo programas de estudios de Norteamérica. Y desde 1998 ha dirigido grupos de estudios en el extranjero hacia México, Cuba y Venezuela para estudiantes, profesores y líderes sindicalistas. Con esta experiencia, el profesor Vázquez Ramos se desempeñó como asesor para crear las extensiones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Colima en Los Ángeles, California, y ha establecido acuerdos de colaboración entre CSULB y la UNAM, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Zacatecas. A través de estos acuerdos, el profesor Vázquez Ramos facilitó la estancia académica de varios profesores mexicanos invitados a CSULB, donde ha organizado varios seminarios de políticas, California, México y educación superior, 2 en la Ciudad de México en 2006 y 2012, y un encuentro del Seminario Permanente de Estudios sobre la Gran Chichimeca en CSULB en 2010. El profesor Vázquez Ramos fue el gran mariscal de la ceremonia de graduación chicana de CSULB en 2015 y fue el orador magistral de la graduación latina de la Universidad de La Verne en 2016. El profesor Vázquez Ramos es de origen chilango, migró a Los Ángeles en 1961 al terminar su primaria. Proviene de una familia sindicalista que ha tenido un papel de liderazgo desde los 70s en Los Ángeles y ha sido militante en el sindicato de profesores de CSULB por más de 35 años. Bien, pues sin más preámbulo, le damos la palabra al profesor Vázquez Ramos. Bienvenido. El micrófono, Armando. Ahora sí, buenos días y muchas gracias por la invitación, querido Paco. Quería comentar que, bueno, no anticipaba y a leer toda la semblanza, algo bastante amplio y que no me da más que añadir un poco más por la razón que me invitó Paco, que tenemos ya más de 10 años colaborando. De hecho, él fue uno de los primeros que vino a hacer una estancia académica aquí en la Universidad de Long Beach por medio del proyecto California-México, y después de que tuvimos el encuentro Chichimeca, el Seminario Permanente de Estudios Chichimecas aquí en la universidad, él casi como quien dice se quedó. Descubrió los zacatecanos de Los Ángeles. Y también creo por la trayectoria que coincidimos tanto empeño en promover el conocimiento sobre, en este caso, una población tan importante y que ya más de la mitad de los zacatecanos están de este lado de la frontera. Y por ese lado quiero empezar a hacer un repaso de la presentación que pude preparar para esta ocasión. No voy a leer un ensayo o un artículo. Quiero empezar enfocando en esto que ya se comentó, la trayectoria de más de 50 años
en el establecimiento de estudios chicanos en Estados Unidos, que bueno, yo era un jovencito como parte de este movimiento estudiantil que da comienzo en el 68, también aquí en Los Ángeles, y que empezando en el 69 se dio a cabo una gran conferencia donde pudimos construir y fundamentar esta disciplina llamada estudios chicanos. Entonces, en este caso, la invitación de Paco me agradó muchísimo, estoy muy honrado porque lo que quiero es enfocar este tema de la cultura y la migración con el tema de cómo podemos cultivar estudios de la diáspora mexicana, como una segunda fase de estudios chicanos, pero hoy en día de la gran migración de los mexicanos y que estamos ya en una gran cantidad, como ustedes han de saber, que es enorme. Es una nación mexicana que vive en el exterior, de por ahí de 40 millones de mexicanos que estamos ya radicados en Estados Unidos y que va a seguir creciendo. Bueno, voy a dar comienzo para presentarles algo de lo que esta presentación está fundamentada en un artículo que ya presenté anteriormente, pero que se enfoca en el legado y la importancia de estudios chicanos para México y los mexicanos. Y que de hecho es una disciplina carente y necesaria en México. O sea que en los últimos 50 años en realidad en México no se ha dado a cabo la investigación, la enseñanza y la publicación sobre esta disciplina que hoy en día cumplió el año pasado 50 años. Y de hecho, ahí está una liga para leer el artículo completo. Yo no quería leer un artículo, sino hacer un repaso de lo que es este trasfondo y lo que ya empezamos a celebrar el año pasado, este 50 aniversario de estudios chicanos en Estados Unidos. Y algo que también comentaron en la semblanza, que ahora surge un movimiento en Estados Unidos que promueve la enseñanza de estudios étnicos en el país. Y eso surge más aún con este movimiento de Black Lives Matter, pero que de hecho ya venimos por años impulsando la enseñanza de estudios étnicos, o sea, de los afroamericanos, los asiático-americanos, los indios americanos y obviamente los chicanos, los latinos en Estados Unidos, que es un conocimiento que no se ha logrado incorporar en el currículum de las preparatorias y las secundarias, y que en buena hora eso debe de tomar a cabo por el nivel de racismo y de odio que hemos estado viviendo ya por más de 4 años bajo el Señor, que no voy a querer ni mencionar, pero que a la misma vez vemos el interés, la importancia de este conocimiento empezando a cobrar más y más aprecio. Fundamentalmente estamos impulsando que se haga un requisito, que en las escuelas públicas, en la secundaria, en la preparatoria, se empiece a dar conocimiento sobre la cultura, la historia y las contribuciones que hacen esos diferentes grupos minoritarios en Estados Unidos, el cual ya somos los latinos, el grupo minoritario más grande del país, por ahí de 60 millones de latinos. Y de esa cantidad somos casi 40 millones de origen mexicano. Entonces, sin duda, ya hemos rebasado la población afroamericana, somos más de 20 millones de la cantidad que son los afroamericanos. Y no tenemos el mismo poder político ni representación política que ellos tienen porque la raza todavía sigue sin papeles, sin registrarse para votar o no se integran al proceso cívico. Cada año sube el voto, sube la representación política, pero tenemos mucho, mucho más que lograr. Entonces, este fundamento del conocimiento sobre estudios chicanos es algo que nace por una influencia
del movimiento estudiantil que toma a cabo aquí en Los Ángeles en marzo de 1968, una huelga estudiantil que presiona a la apertura de las universidades, porque no teníamos a los mexicoamericanos con una ruta hacia la educación superior. Y era una de las demandas que se ofreciera esa oportunidad. En este caso, entramos en la universidad, así como su servidor. Yo entré aquí en enero de 1968, 2 meses antes de las protestas, la huelga estudiantil. Y luego, para el otoño, para septiembre del 68, entran cientos de estos jóvenes. Muchos de estos son los líderes estudiantiles que se tomaron la foto en el aeropuerto a su llegada de Bobby Kennedy, justamente unos días antes de su asesinato. Entonces, de esta raíz estudiantil, movimiento estudiantil, da comienzo en la conferencia del Plan de Santa Bárbara, da comienzo el movimiento estudiantil chicano de Aztlán, que se denomina como Mecha y que incorpora a todos los grupos estudiantiles que ya teníamos en las universidades apenas dando comienzo, pero se forma un movimiento estudiantil bajo un solo nombre, y la conferencia arroja un modelo que se pudiera replicar y que los estudiantes, como su servidor, pudiéramos regresar a nuestras universidades para presionar que se estableciera los departamentos de estudios chicanos. Y de esa manera empezamos a dar comienzo a la enseñanza sobre la historia, la cultura, la sociología, y en todos los aspectos esta disciplina que es multidisciplinaria empieza a dar comienzo a ya carreras. Yo soy egresado de Cal State Long Beach con la licenciatura en estudios chicanos, y de ahí empieza entonces ya a regarse por todo el estado, por todo el país, y tenemos un sinfín de programas. Ahora, esta celebración que hicimos el año pasado sobre el 50 aniversario de la creación de estudios chicanos, la hicimos en Tijuana, porque para mí es sumamente importante empezar a cultivar y se empiece a dar conocimiento en México sobre esta gran población, que son 40 millones de origen mexicano y que representa casi el 25% de los mexicanos que vivimos en este lado de la frontera ya, y que va a seguir creciendo no tanto por la migración, sino por el natalicio. Y se proyecta que va a haber hasta 120 millones de latinos para el año 2050. Bueno, estamos viendo la resistencia, el odio que viene de Trump por esa invasión que ya se ha dado a cabo. No hay manera de retornar, de deportar, ni creo yo que eso va a poder tomar a cabo. Si podemos, obviamente, destituir a este personaje de la Casa Blanca. Entonces, esta celebración, esta conferencia, pueden ver el programa, pueden visitar la página. Incorporó 3 días de conferencia, 5 días de un ciclo de cine chicano en el Secut, y también tuvimos la apertura de una exhibición fotográfica ahí en el Secut. Entonces estamos creando esos puentes. Y en este caso también teníamos ya pensado hacer una siguiente, un seminario sobre estudios chicanos y la colaboración entre California y México, y entre las ciudades hermanas, que muchos de ustedes quizás no saben, que son Los Ángeles y la Ciudad de México, porque somos las 2 capitales de México. Tenemos aquí en Los Ángeles a más mexicanos que ninguna otra ciudad en el país. Entonces, este conocimiento, creo yo, es algo muy importante que se tiene que empezar a incorporar,
Y la manera que queríamos hacerlo en este seminario del 31 de marzo era hacerlo, lo íbamos a hacer en el Congreso de la Ciudad de México, porque como chilango también a mí me interesa mucho conectar esa raíz, esa población con un nuevo gobierno que creo, y como un nuevo estado, país que es la Ciudad de México, para ver en qué manera podemos vincularnos con esa cantidad enorme de chilangos que están en todo el país, pero que no se identifican, como en el caso, digamos, de los estados, de los oriundos de cantidad más grande, o sea, los zacatecanos, como los guanajuatenses, que ya más de la mitad de su población está de este lado de la frontera. Pero no se diga los estados como Michoacán, como Jalisco y muchos otros que ya tienen millones de sus paisanos viviendo de este lado. Y voy a comentar algo luego sobre las remesas, pero que es fundamentalmente el vínculo. Y desafortunadamente lo único que se investiga, migración, investigamos sobre la remesa y el fenómeno de que ha subido la remesa en vez de bajado durante estos últimos meses de la crisis de la pandemia. Bueno, esta reunión se va a postergar para el 11 de enero y se va a hacer en línea, aunque tengo ya pensado llevar a un grupo de casi 100 Dreamers en enero, diciembre y enero, para que pasen las fiestas navideñas de Año Nuevo con sus familias. Pero aquí el problema más grande va a ser cuál va a ser el nivel de peligro de la pandemia si enviamos o llevamos a estos jóvenes a México, la posibilidad de que puedan infectarse. Y también el problema de que no sabemos si nos van a aprobar los permisos que nos ha negado el gobierno de Trump ya por los últimos 3 años. Pero de todos modos, esto se va a hacer el próximo verano, si no tenemos éxito, por una razón o la otra, en enero. Entonces, en este caso, para mí, el enfoque que yo quería dar a esta presentación es casi un reto que quiero hacer a todos nuestros colegas. Este es un encuentro nacional universitario y que creo que da la oportunidad de plantar la semilla sobre la importancia de estudios de la diáspora mexicana. Estudios chicanos es el trasfondo, eso va a seguir, está en todo el país. Y es un estudio que también se ha enfocado solamente dentro de las fronteras de Estados Unidos y la condición de vida y todos los aspectos de la disciplina de estudios chicanos y latinos. Pero no ha cruzado las fronteras tampoco. Y esa importancia de la población y la matriculación, especialmente de alumnos que tenemos de origen latino y mexicano, es sumamente importante porque las reformas educativas del movimiento estudiantil chicano y ese aumento ha sido enorme durante los últimos 50 años, a tal grado que les puedo decir que hoy en día hay 1 millón de estudiantes latinos, gran mayoría de origen mexicano, solamente en el estado de California. Es algo impresionante el crecimiento que ha dado a cabo y eso obviamente también ha impulsado un crecimiento en las tasas de titulación, el número y el nivel de capacitación profesional y obviamente también en el desarrollo del liderazgo en todos los aspectos de la sociedad. Entonces, es una gráfica que refleja lo que ha sido el crecimiento de la población de origen mexicano en Estados Unidos desde la toma del territorio. Y que esta cifra se proyecta solamente al año 2016. Estamos seguros, y este año se hace el censo, pero que va a exceder 40 millones de origen mexicano, de más de 60 millones de latinos que se van a, creo yo, contar en el censo de este año. Tenemos también una cantidad enorme de estudiantes de origen latino inscritos en educación superior en todo el país. Esta cantidad
ha sido de la nada. O sea, que en el 68, cuando da comienzo este movimiento estudiantil, no existíamos en la educación superior, éramos un puñado. Y eran solamente en ciertas zonas del país, no había la cantidad de jóvenes que tenían la preparación, la visión, la motivación de seguir adelante en sus carreras de educación superior. Entonces, aquí lo que es muy importante para estudiar la diáspora mexicana, no solamente su historia, su cultura y su población de hoy, es en qué manera la vinculamos con los estados de origen. Porque si decimos, más allá de los que ya mencioné, de las grandes cantidades, hay un enorme crecimiento de alumnos y de los estados que son estados de origen de migración más reciente, como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero y otros que también siguen subiendo su migración por razones obvias de buscar una mejor vida, una oportunidad económica y de trabajo. Entonces, esto también se traza con los que están cursando ya carreras en educación superior de Estados Unidos. Ahí es el vínculo con las universidades mexicanas. Las reformas educativas del movimiento obviamente impactó eso, pero trágicamente hoy no se ve el mismo activismo, aunque tenemos una cantidad enorme de los que hemos podido lograr entrar al nivel de educación superior que llega a las carreras profesionistas y todo. Algo muy interesante que tenemos aquí, que creo en todo México igual, es que hay más mujeres de origen latino que los varones latinos. Es casi hoy en día ya el 2-por-1. Más del 60% de los matriculados de origen latino en Estados Unidos son mujeres. Y eso creo yo que es un gran logro, a la misma vez refleja una gran preocupación, o sea que los varones están quedando atrás, están entrando a los trabajos de mano de obra barata sin pensar en cómo pueden ellos superarse. En este caso también vemos la realidad de que ese es un fenómeno en el mundo. Tenemos también otra gran preocupación y que pueden ustedes ver el nivel más bajo de estas barras es en el nivel de posgrado. Y es donde quiero también proponer, sugerir, que es el nivel que podemos especializar a muchísimos más que pudieran ser de ambos lados. O sea, hay una cantidad de intercambio académico que casi ni existe entre Estados Unidos y México. Entre California y México debería ser una cantidad enorme, es casi no existe. Y esas cifras no han cambiado en las últimas 3 décadas. Desde antes de que da comienzo la gestión del Tratado de Libre Comercio, que toma a cabo en 1994, empezábamos ya a impulsar la idea que NAFTA debería de incorporar educación superior. Y tuvimos 2 conferencias para analizar el impacto de NAFTA en la educación superior, con la participación de académicos de México, de Canadá y los líderes chicanos de la universitarios. Pero eso pues obviamente no se logró. Y eso es donde se tiene que empezar a pensar cómo incorporamos estas ideas en los presupuestos y en las políticas de México, dar recursos para ampliar la movilidad y la capacitación de nuestros mexicanos de ambos lados de la frontera y crear esa movilidad y ese intercambio académico. Porque hoy en día, francamente, no tenemos una cantidad y con
la administración actual, con las restricciones de recursos, estamos viendo más y más que va a ser peor en el futuro por la pandemia, el impacto económico que ha tenido esta crisis en la economía de México. Entonces tenemos que ver qué otras posibilidades se pueden crear para crear esos vínculos. Francamente, para mí, yo creo que es sumamente importante. Esta gráfica refleja lo que es la capacitación de mexicanos en ambos lados de la frontera. Me parece que en México sigue creciendo, pero todavía leyendo la nueva ley de educación superior que se está proponiendo, no se incluyen recursos para los mexicanos de este lado. O sea, no se piensa en México en una manera de cómo podemos fomentar, cómo podemos dar apoyo y recursos para la educación superior de los mexicanos que están de este lado. Ahora, mucha gente ha de pensar, bueno, es que ya no necesitan, eso ya tienen una mejor oportunidad. Aquí el mensaje más importante de mi punto de vista es que tenemos que visualizarnos, tenemos que integrarnos y reconocernos como un solo México de 170 millones de mexicanos en ambos lados de la frontera. Tenemos 40 millones por acá y por ahí de 130 millones en México. Pero no nos vemos así, no nos preocupamos. Los gobiernos, los legisladores no hacen políticas ni dan recursos para poder ayudar a aquellos que han estado ya de este lado de la frontera. Entonces nos podemos enfocar en breve sobre el caso de los Dreamers. Pues los Dreamers son todos nacidos en México, todos tienen un derecho a su identidad, pero también su representación política. Y México no ha metido las manos para apoyar al caso de los Dreamers. Ya se comentó que tuve éxito en llevar en 5 grupos como cursos académicos a México a estos más de 160, 170 Dreamers durante los 3 años que pudimos hacer eso. Ya al llegar el gobierno de Trump, le dieron fin al permiso, el inventado Advance Parole, que les da la oportunidad de poder regresar a su lugar de origen, estudiar, y en este caso, al regresar, ya entran legalmente y elimina la entrada indocumentada cuando los trajeron de niños. Y eso es un gran logro. Para mí fue la razón política por la que yo creé este programa. Para ellos es la necesidad de retornar y ver a sus abuelos, reconocer su lugar de origen, viajar en México y en este caso también participar en el programa académico que les ofrecemos. Yo les comento eso porque hay 3 millones de Dreamers en todo el país. No todos son de origen mexicano, pero sí la mayoría, 70%, son de origen mexicano. Y el programa de DACA solamente les da protección por ahí a 700,000. Entonces, dependiendo de las elecciones, esto puede abrir la puerta ampliamente en una administración de un presidente demócrata para que podamos empezar a crear esos vínculos. Y yo les sugiero, empiecen a pensar cómo retornar a esos Dreamers de esos estados por razones académicas y para ver en qué manera podemos reintegrar esos conocimientos también a México. No propongo ni pienso que estos jóvenes se van a regresar a vivir y trabajar en México si no tienen oportunidades o si no tienen la facilidad de poder entrar y salir legalmente. Pero por la vía académica, esos convenios, esas colaboraciones del intercambio académico creo que pueden dar a cabo. Bueno, entonces la siguiente parte que quiero comentar, que este reto académico es bilateral, no es solamente las redes mexicanas y no solamente de
la parte del gobierno de México, sino que tenemos nosotros que cultivar también ese pensamiento de que estos jóvenes y toda la población de origen mexicano que están en las universidades es una población, un sector que representa un capital humano para México también. Pero México no piensa en esa manera en sus políticas, en su manera de pensar. Es más, el Plan Nacional de Desarrollo de Morena, de López Obrador, no incluye políticas hacia los mexicanos que estamos de este lado. Y tenemos una restricción, han reducido la atención que dan a los mexicanos bajo esta época de la austeridad y que francamente ya nos dijo Marcelo, solamente vamos a dar recursos por medio de los consulados, la red consular, 50 consulados en el país. Pues eso ni siquiera empieza a reflejar una preocupación por lo que se puede hacer y para invertir y dar más conocimiento sobre lo que esta población representa. Bueno, lo que quiero empezar a concluir es de que hay una oportunidad enorme, y esta es la visión que quisiera compartir con ustedes, que no es solamente estudios chicanos, lo que ha tomado a cabo en el pasado, es que ha tomado a cabo en esta diáspora mexicana. O sea, hay que enfocarnos, y les hago el reto a los que representan las diferentes universidades, de en qué manera podemos desarrollar estudios sobre las comunidades de origen de cada estado de México, porque sin duda tienen gente muy exitosa, especialmente aquellos que tienen enormes cantidades, los zacatecanos, michoacanos, jaliscienses y obviamente también los chilangos. Las extensiones de las ciudades mexicanas en Estados Unidos son fundamentales. Y solamente tenemos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Guadalajara, tuvimos una de la de Colima, hemos tenido convenios, como en el caso de la Universidad de Autónoma de Zacatecas, pero no se han desarrollado más extensiones para que así pudieran fomentar el intercambio académico, de tener profesores haciendo estancias de año sabático, de investigación, tal como lo han hecho varios de los colegas del seminario de la Gran Chichimeca, como Paco Román. Él estuvo aquí 4 veces. Ya publicó sus investigaciones, lo mismo Cándido González de la Universidad de Guadalajara. Él escribió un libro sobre los braceros. Estando aquí, y lo que no existe son los recursos para poder ampliar ese tipo de intercambio. Y creo yo también que es sumamente importante darle la oportunidad a los estudiantes que hagan investigación. Yo tengo un número enorme de estudiantes que han estado conmigo o bajo mi tutela. Acabamos de hacer una maestría con un joven del Colegio de la Frontera Norte y también con alumnos de la UNAM. Pero todos quieren venir a hacer investigación aquí, quieren también muchos hacer su servicio social, porque es como empiezan a captar la realidad de los que estamos de este lado. Y finalmente quiero aportar, lo siguiente, que son ideas. Lo que va a requerir es que construyamos una red binacional de académicos y de universidades y también de los gobiernos estatales que quieran hacer esto, que quieran crear esta iniciativa. Porque solamente así creo que podemos hacer el intercambio académico y la movilidad profesional que merece la región de Estados Unidos y México. También los recursos que son necesarios. Yo sé que las unidades de México están totalmente apretadas ahorita con recursos, pero sí podemos empezar con los acuerdos, con la colaboración institucional y también porque la enseñanza hoy en día se ha radicalizado a este medio por la situación de la pandemia, pero podemos continuar dando enseñanza, investigación
Y lo que nosotros requerimos tener en México es miles de publicaciones que se han dado a cabo en estos últimos 50 años sobre los mexicanos en Estados Unidos, y que son 50 años de conocimiento que en México no se han difundido. Espero que esto pueda seguir construyéndose. Y para concluir, es la idea fundamental de seguir promoviendo estudios chicanos en México, porque también en Estados Unidos tenemos que seguir ampliando con el crecimiento de nuestra población. Este conocimiento no se está dando a cabo al nivel que se debería hacer. Por eso el impulso de darle este conocimiento a los jóvenes en las preparatorias. También, obviamente, el legado y la importancia de estudios chicanos para México es para mí más importante hoy que nunca, porque en realidad en México ya tenemos casi todo mundo un pariente de este lado, pero no conocemos, no sabemos lo que es el sufrimiento, la situación económica, la lucha por generar el ingreso para mandar a México, pero también la parte personal del ser humano, su situación psicológica, emocional, su haberse desterrado de su raíz natal, pero también de su familia. Toda esa nostalgia sigue siendo, aunque menos hasta cierto punto por la gran cantidad, pero siempre hay la necesidad de querer regresar. Y si están aquí las personas indocumentadas, pues obviamente no pueden regresar ni para estar en una celebración fúnebre de un ser querido, hasta tu propio padre o madre. Y esos son los sufrimientos que todavía tenemos que enfrentar. Entonces, la idea aquí es un desafío y la oportunidad que ofrece a los profesores, a los estudiantes que necesitan aprender más, hacer más investigación y enseñar sobre esta disciplina para poder ampliar tanto en México como en Estados Unidos la situación de los mexicanos en el exterior. Bueno, creo que ya voy a concluir con eso, solamente compartiéndoles este hermoso mural de Malaquías Montoya, que lo pintó en el 1994 después de haberlo pintado en un lugar público. Ahí mismo en Tijuana ganó un concurso para pintar algo que reflejara la historia de Tijuana. Y después de que entró un nuevo gobierno, lo pintaron. Entonces, este mural está ya reproducido, pintado en el salón de la cafetería del Colegio de la Frontera Norte. Y con eso, bueno, concluyo. Quiero dar las gracias otra vez a todos por estar con nosotros hoy. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, ahí está toda la información. Y esta presentación creo que ya está disponible en línea. Sí, con eso concluyo y muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, maestro Armando Vázquez Ramos. Agradecemos su excelente participación en este congreso. Me presento nuevamente para los que no me conocen. Soy Armando Villanueva, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Chihuahua, y a nombre del rector Luis Alberto Fierro les damos la bienvenida a todas y a todos y agradecemos la invitación de nuestro querido Pepe Román a este congreso. Nos informan que ya está conectado Luis Manuel Lara de la Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma y Hermana de Ciudad Juárez. ¿Es correcto, Luis Manuel? Correcto, Armando, acá estamos. Perfecto, Luis Manuel. No sé si quisieras tú hacer la primera pregunta, sobre todo tú tienes una perspectiva desde la frontera. No sé si te parezca prudente hacer una pregunta a nuestro conferencista. Sí, así de manera voy a tratar que sea de manera breve porque me pareció, pues es interesante siempre escuchar
al profesor, leerle, ubicar todo lo que está haciendo. La pregunta, pues básicamente sería, ¿cómo ve la situación o cómo ha ido conociendo esta situación binacional en el caso de Ciudad Juárez con El Paso o la región de Chihuahua con Texas? Esa sería la pregunta. Pero con lo que escuché hoy de la conferencia, me vino a la mente algo que en el últimos años he ido trabajando. Yo soy docente de acá de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dentro del área de estudios culturales y de género, pero he ido enfocando también el trabajo a la cuestión del el estudio sociocultural del deporte o sociología del deporte. Y hay algo muy interesante aquí en Ciudad Juárez, donde hay jóvenes que van a El Paso, Texas, a equipos de lo que acá entenderíamos como segunda división o primera división, es decir, equipos que no están en la MLS, pero que tienen su dinámica de haber nacido allá o de vivir aquí en Ciudad Juárez, estar pasando allá. Y como bien señalaba el profesor Armando, cuando hablamos, por ejemplo, de trayectorias deportivas, de la situación del deporte en México, ya sea el béisbol, del baloncesto, del fútbol, pensamos que si algún chico llega a jugar en Estados Unidos es como una situación de un sueño americano, de que llegó, lo contrataron, y en realidad no vemos que esos chicos, incluso nacidos allá, tienen un sinfín de situaciones complicadas, de obviamente discriminación, de un doble esfuerzo que incluso tienen los chicos acá en el lado mexicano. ¿Por qué? Porque en el caso del fútbol en Estados Unidos, pues es muy reciente, ha tenido cierto impacto, sobre todo por el ámbito universitario, situación que acá en México, digamos, vamos muy lento. Entonces, hay creo que fenómenos sociales relacionados con la migración, pero particularizados, por ejemplo, como la cuestión de las trayectorias deportivas, sobre todo en contextos binacionales, que tiene mucho que ver esta cuestión de un estudio chicano. Lo que me vino a mí a la mente fue estos estudios chicanos del deporte, que tanto nos dirían de cómo los deportistas mexicanos, estando en Estados Unidos, han tenido a lo mejor una trayectoria deportiva de índole binacional. Gracias. Gracias, Armando. Gracias, profesor. Sí, bueno, mi comentario sería que estando en la frontera, y ciertamente Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza sumamente importante, creo que es una cultura binacional esa zona de Ciudad Juárez con El Paso. Para mí creo que hay mucho más acercamiento en esa zona como lo es en Arizona con Sonora, porque sí ha habido más políticas de ese acercamiento. Creo que hasta hay intercambios de la Universidad de Texas en El Paso con las universidades de Ciudad Juárez, de Chihuahua. Entonces, creo que cultivar, en este caso, esas carreras deportivas es sumamente importante. Por ejemplo, hay deportistas sobresalientes en México, pero que tienen un tope. Y hay políticas, digamos, dentro del fútbol, como en muchos deportes. Pero sí, cruzar a Estados Unidos es porque tienes un nivel de talento súper, pero no se está fomentando desde chicos como se hace aquí en Estados Unidos. No hay la cantidad de recursos. Digamos, tomemos por ejemplo el fútbol, donde hay chicos de origen mexicano que tienen nacional mexicana que pueden regresar a México y hasta jugar en la selección mexicana. Creo yo que en este caso los estudiosos del deporte y los que pueden empezar a ver cuál es la extensión, por ejemplo, de los oriundos de cierto estado que tienen presencia en zonas. Esa zona donde estás tú, estoy seguro que hay una cantidad enorme de gente originaria de Ciudad Juárez, que viven ya permanentemente en El Paso y de ahí no se van a ir. O en otras partes del país donde hay concentraciones, ciertamente ya los estados que comenté anteriormente, que son de los más grandes, tienen barrios, tienen zonas donde están concentrados.
Y creo también por el lado académico de los conocimientos de esos jóvenes que pueden ser canalizados hacia México. Hubo hace poco, bueno, hace unos 3, 4 años, el caso de estos jóvenes. 3 de los 4 eran indocumentados, eran jovencitos que compitieron en un concurso de robótica y le ganaron a una de las universidades más importantes, la Massachusetts Institute of Technology, sacaron el primer lugar en su diseño de este robot marino. Y lo triste es de que 3 de ellos no tenían papeles, solamente uno de ellos pudo seguir estudiando. Uno se metió al ejército. Bueno, esas son las oportunidades que México podía canalizar, pero que también requiere, y vamos a tener un día, una reforma migratoria que nos dé el flujo de personas, igual como tenemos el flujo de comercio, bajo ahora un nuevo NAFTA, el mentado TEMEC, y que el tal también no integra educación superior. Y nosotros impulsamos desde el 91-92, empezamos a impulsar esta idea de que si existe un mercado económico común, también tiene que existir un mercado académico común. O sea, si no podemos nivelar en la capacitación de mexicanos con los de Estados Unidos y los de Canadá, siempre vamos a ser el recurso de mano de obra barata, tanto en México como acá. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo nivel de capacitación. Entonces, retornando al punto de tu interés o de tu pregunta, el deporte puede ser una vía. Puede cultivarse para que tuviéramos más equipos que juegan de un lado al otro, que se van fogando para poder subir también su nivel de competitividad. Pero gracias por la pregunta y ojalá que la pude contestar. Sí, muchas gracias, profesor Vázquez Ramos. Quiero, para los que se han ido integrando, sumando a esta transmisión por YouTube, pues una vez más darles la bienvenida. E igualmente les recuerdo, soy Gabriel Márquez de la Universidad Autónoma de Baja California y también les doy un saludo de parte del rector, el doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo. Asimismo, como parte de todos los integrantes, todas las universidades que integran la red de humanidades. Tenemos más preguntas y comentarios aquí. Nos dice Carlota Meneses que ella considera que la gestión para estancias académicas deben ser iniciativa de la propia universidad con el acompañamiento de los docentes interesados. Pero sí, después del COVID-19, todo cambiará. Ese es un comentario que hace Carlota y también hace una pregunta Josefina Rodríguez Torres, que dice, ¿qué oportunidades de estudio hay para universitarios de México en Estados Unidos que le permita un desarrollo profesional? Bueno, esa es una pregunta fundamental. Francamente, muy poco. Hay muy pocos recursos, hay muy pocos programas y relaciones institucionales. Lo mismo en relación a la pregunta anterior, el comentario anterior, sí, estoy de acuerdo. El mundo va a cambiar por la pandemia, pero esto también va a seguir evolucionando ya después de tener las vacunas, el tratamiento, el nivel que empiece a bajar y puede convertirse como otra enfermedad, así como el flu, la influenza, que es temporal. Pero tarde o temprano el mundo va a regresar y no va a cambiar la necesidad de poder adquirir el conocimiento de otro idioma, de otra cultura, de perseguir oportunidades de trabajo en diferentes lugares y espacios donde son más convenientes. Pero me da la oportunidad de compartir lo siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial se formó el mercado común económico de Europa y a la misma vez se han ido dando a cabo, estamos hablando ya de 70 años o más, de estos convenios académicos, como se denominan Erasmus, el COMET, donde hay una promoción
de intercambio y movilidad profesional entre los países miembros del mercado europeo. ¿Por qué? Porque ellos requieren los conocimientos entre uno y otro y donde hay mucho más promoción de adquirir más de un solo idioma. O sea, hay gente que tienen 2 o 3 idiomas que manejan perfectamente bien. En el caso de México también tenemos una situación todavía rezagada en la adquisición del inglés, no porque sea el idioma de los dioses, pero porque es una realidad que nosotros nunca hemos podido superar y que tenemos que hacerlo porque es como podemos penetrar este mercado y con la cantidad enorme de mexicanos que ya está en este país, vamos a seguir adquiriendo más y más. ¿Por qué es que a los que deportan, y en muchos casos los Dreamers que han sido deportados o que se han regresado por su propia cuenta, terminan trabajando en los mentados call centers? Porque son bilingües y porque pueden comunicarse culturalmente con el mercado de ese trabajo. Porque si no, esos trabajos los envían a diferentes partes del mundo, hasta las Filipinas o diferentes lugares donde se habla el inglés. Aunque no lo hablen perfectamente, son mano de obra barata. Y en ese caso, pues no quiero proponer que nosotros podamos ser la mano de obra barata para tomar ese mercado, pero si México tuviera una cantidad enorme de personas bilingües, ese sería un mercado que nosotros pudiéramos acaparar. Y en este caso creo yo que sí va a tomar tiempo para retornar, no a la normalidad, sino a una época de intercambio académico, movilidad profesional. Pero pues es el tiempo que tenemos para utilizar y por este medio seguir comunicándonos y construyendo las redes que propongo para poder vincular las instituciones y los académicos que les interese construir esa realidad y que va a tomar mínimo un par de años. Porque el gobierno de México no va a salir adelante tampoco en un par de años. Como le ha pegado la pandemia a la economía de México y con la mentalidad de que no vamos a gastar más y vamos a recortar y que todo el mundo haga más con menos, eso no puede funcionar. Y México no puede seguir abandonando a estos 40 millones de mexicanos sin dar un recurso, un apoyo en todos los niveles y las maneras para que también esto haga de a cabo un crecimiento de la remesa que se puede enviar al país. Yo concluyo con esto en este tema. Si no nos vemos como una población de mexicanos sin este muro imaginario que tenemos, que nos separa, nunca vamos a ser como los judíos, que se ven ciertamente unificados por su experiencia trágica del Holocausto, su genocidio, pero también por su religión y su conciencia de apoyo. Una conciencia de echarse la mano no le hace en qué parte del mundo estén. Y creo yo que entre los mexicanos nos separamos, tenemos así una tendencia de ser envidiosos o en alguna manera no nos apoyamos uno al otro. Y en este caso creo yo que hay un buen ejemplo. Tenemos a un 20 a 25% de trumpistas mexicanos, latinos, que van a votar por ese nefasto presidente, ese nazi, que nos está todavía amenazando con la posibilidad de ser reelecto de una manera u otra. Y es mañoso, ya lo saben. Pero una reelección de Trump nos friega a todos, a todo el mundo, y especialmente a los mexicanos. Y por eso también, como yo personalmente critiqué muy fuerte la visita de López Obrador con Trump. Para mí fue totalmente una vergüenza. Y yo le escribí directamente, le expresé eso directamente a Marcelo y a López Obrador, porque vengo siendo López Obradorista desde el 2005.
impulsando el voto en el exterior y todo eso. O sea que aquí no creo que las cosas van a cambiar tan rápido que nos tenemos que preocupar. Sí, poco a poco vamos a tener mucho más y deberíamos tener miles de estudiantes de ambos lados de la frontera de origen mexicano en intercambios y en programas de capacitación, sea en línea o sea en la manera que podamos construir esa visión para poder tener un mejor entendimiento de esta diáspora mexicana contemporánea. Pueden aprender de lo que se ha hecho sobre estudios chicanos en los últimos 50 años, pero para mí lo más importante es ahora impulsar esta nueva fase de estudios chicanos que lo defino como estudios de la diáspora mexicana. Y eso es el panorama que está totalmente pendiente de cada estado. Muchísimas gracias, estimado Armando. Tenemos aquí 4 más participaciones. La primera de ellas pregunta Michelle Villatoro, ¿qué opina de la separación de familias en la frontera que se ha dado últimamente en el gobierno de Trump? Y una segunda pregunta que creo que ya se ha contestado un poco. ¿Cómo ven los mexicanos estadounidenses las próximas elecciones en los Estados Unidos? Pues ese caso de la separación de familias y la detención de niños en jaulas, eso es de la época de Hitler. Esa es de la época de los 1930s. Eso es una violación de derechos humanos que México debería de haber estado totalmente en pie de guerra. Y no lo digo una guerra, sino diplomáticamente no quitar el dedo del renglón. Pero de alguna manera evolucionó la política de López Obrador. Al principio decir, bueno, vamos a recibir a todos los centroamericanos, darles paso libre, vamos a darles hasta albergue y comida para que puedan ellos llegar a su ruta. Luego hay una tranza, hay un acuerdo de dar atrás esa política 180 grados y que el gobierno de México se convierte en la migra de Estados Unidos. Sí construyó México el muro para Trump. Virtualmente lo han hecho deteniendo a los centroamericanos en la frontera sur. También hubo una reacción muy fuerte de los mexicanos en contra de estas caravanas que estaban llegando. Pero al acordar México a ser el tercer país de espera, de negarle la entrada a los asiliados, a los centroamericanos, y de negarles esa libertad de estar esos niños con sus familias, para mí, México se ha hecho de la vista gorda. Es como decir, bueno, eso no existe, no vamos a pelearnos por eso. Y también ahí creo que es una política que va a ser peor en una segunda gestión de Trump. No lo podemos aceptar. El caso de las elecciones, yo creo que va a ganar contundentemente a Joe Biden y Kamala Harris. Creo que estamos haciendo todo lo posible y yo estoy activando a los Dreamers, la red de Dreamers que tengo, porque aunque ellos no pueden votar, su futuro depende de esta elección. Y tenemos que activarlos que ayuden a sacar el voto, pero también al empadronamiento, que todavía tenemos tiempo para empadronar más votantes, a que nos cuente el censo. Este presidente decidió, bueno, su administración, terminar el censo un mes antes de cuando debería de ser. Y ahora se dice que se va a terminar a finales de septiembre en vez de octubre. Ya una corte declaró que eso es ilegal. Entonces estamos en veremos, pero lo que sí ha hecho ha enajenado a mucha gente de querer registrarse para el censo, o los que pueden y no han hecho lo propio, que es registrarse para poder votar y luego salir a votar. Entonces es un enigma. Ya comenté sobre esos
derechistas dentro de nuestra propia comunidad, que no sé cómo ellos pueden votar por un presidente que te está amenazando en destruir a tu comunidad. Pero esto es la dinámica dentro de esta población. Muchos son personas que se naturalizaron como después de ser migrantes y ahora ya no piensan que alguien va hacia el mismo derecho. O que nacieron aquí y dicen, no, yo soy americano, aunque traen el nopal en la frente. Pero también los que están totalmente al lado de las políticas de este señor y del Partido Republicano, que son la gente religiosa extrema, los que están contra del aborto, los que están contra el casamiento gay, todo ese sector conservador de nuestra comunidad, como los derechistas, racistas, ya no van a cambiar. Se van a morir con esos principios y esos compromisos. Entonces es una realidad que tenemos que ver. La población afroamericana vota 90% o más por los candidatos demócratas. ¿Por qué? Porque ellos ven y conocen el legado del racismo en contra de ellos, de los derechistas. Entonces yo creo que yo no tengo duda. Y ojalá que no me muerda la lengua luego, pero yo creo que va a ser una elección contundente, especialmente por lo que está saliendo ahorita de sus declaraciones, que él sabía claramente desde el principio de febrero lo dañino de esta pandemia y él decidió no hacer nada y en sus manos está la sangre de más de 200,000 muertes en este país. Entonces, para el día de la elección, yo creo que eso no se va a poder borrar y tampoco las ofensas que ha estado haciendo contra el sector de las Fuerzas Armadas. Eso va a ser su acabose. Muchísimas gracias, estimado Armando. Gabriel, ¿me permites hacer una pequeña numeralia? Si hay tiempo, rapidísimo. Únicamente, bueno, desde la Universidad Autónoma de Chiapas, un saludo a todos. También aprovecho un saludo del rector Carlos Natarena Andayapa. Y decirles que pues estuvieron conectadas casi 170 personas en algún momento de la conferencia. Hubo presencia de la Universidad Autónoma de Morelos, de Guasave, en Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Chiapas, en Tapachula, la otra frontera donde comienza México, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Baja California Sur, la Universidad de Guadalajara, Morelos, Colima, Tamaulipas, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de Recife, Brasil, estuvo conectada una persona también, Onilda Becerra y Axel Jafé desde la selva chiapaneca. Y aprovecho nada más para hacer una pregunta, si me lo permiten. Preguntaban ahí a qué se atribuye el que las remesas hayan aumentado. Es una pregunta que esperemos pueda contestar. Y aprovecho para saludar a una gente muy querida en Chiapas que veo que está conectado también y es una pregunta hace un momento, que es el doctor Andrés Fábregas Puig. Lo saludamos desde Chiapas, que es su tierra natal. Muchas gracias. Bueno, yo creo que fundamentalmente hay dos razones. Una, que hay una necesidad enorme en México por la falta de recursos que los mexicanos han tenido al enviarlos al aislamiento. Ellos no han tenido lo que ha tenido este país para darles el desempleo o los cheques de estímulo económico, digamos, a todo mundo en este país. Obviamente no todos reciben, pero en México no creo que ha sido el caso en la situación de muchos que son trabajadores sin patrón, son ambulantes, son gente que son vendedores, etc. Entonces, ese es el sector, creo, más necesitado y que sus familias han visto la necesidad de enviar más dinero. Quizás porque también ellos han sido descansados, pero tienen todavía la capacidad de cubrir sus gastos por el apoyo económico, ya sea del patrón, el beneficio del desempleo y en muchos casos también estos cheques de estímulo que les dieron a muchas familias hasta $5,000 de apoyo. O sea que esa es una de las razones fundamentales, creo yo, porque ha subido la remesa. Todos pensábamos que se iba a bajar mucho. La otra, creo yo, es que mucha gente está viendo la realidad de que en México hay una oportunidad económica. O sea, están invirtiendo para seguir
construyendo el ranchito, la casita o el retiro. Entonces, ahí hay una dinámica que yo no conozco si hay alguna investigación, algunas otras razones, pero esa sería mi opinión. ¿Por qué han subido las remesas? Muchas gracias. ¿Nos podrías apoyar, estimado Iván Camacho, con la siguiente pregunta, por favor? Tu micrófono. Sonia Medrano, esa es la pregunta. Felicidades al ponente y preguntarle si hay alguien que ya esté trabajando en la perspectiva del arte, específicamente de la música, que ha sido siempre un elemento de unidad de nuestros connacionales. Sí, de hecho es también un sector totalmente ahorita detenido, está parado toda la farándula, pero sí ha habido un crecimiento enorme, una penetración fenomenal de todas las formas de las artes, en el teatro, en el baile, en las pantallas, pero aún así no es suficiente. O sea que, de mi punto de vista, todavía no estamos incorporando más de lo que es la expresión y la difusión cultural en las escuelas. Y eso podría tomar a cabo más en un intercambio, digamos, de universidades, que se impulsara más el conocimiento de hasta música, idiomas o dialectos y también diferentes formas artísticas que no se conocen en este lado de la frontera. Aquí ya hay de todo. Y hay gente como los cineastas que se han venido hasta vivir por acá o que están haciendo continuamente documentales, están produciendo diferentes formas de arte, pero que no hay todavía suficiente. Entonces, creo que ahí también se puede fomentar eso. Y sí hay muchos estudiosos que trabajan también en el sector de las artes y la cultura, en el sector de educación superior. Pero otra vez, esos puentes se tienen que crear para el intercambio. Muchísimas gracias. Pues al parecer no tenemos ninguna otra pregunta. Creo que ya concluyó la sección de preguntas. Pues no nos queda más que agradecer infinitamente la magnífica e interesante ponencia magistral del maestro Armando Vázquez Ramos, Cultura e Inmigración, cultivando estudios de la diáspora mexicana. Muchísimas gracias, estimado profesor. Y ahora le cedemos a la voz a nuestro querido doctor Pepe Román para la continuación del programa. Muchas gracias a ustedes.
Perdón, estaba atorado con 1000 cosas de los ponentes que no entran y esto y lo otro. Entiendo que me pasaron el uso de la voz para hacer una participación pequeña. Miren, pues en principio, felicitar a Armando por su muy magnífica presentación. Creo que se aúna tanto la experiencia de vida que ha tenido, y es una experiencia de vida que ha combinado el trabajo físico, la militancia, la organización, la creación de institutos. Vincular muy bien todo el tema con lo que es la educación superior, justamente en California, a través del sistema de la Cal State Long Beach, bueno, en este caso, California University State, de Campus Long Beach, y que creo que ahí la aportación que él ha hecho convocando a los Dreamers es definitivamente una experiencia que debemos de pensarla en los Dreamers mexicanos que están acá, que hay que llevar a Estados Unidos. Yo creo que esa experiencia podría ser parte de lo que podríamos impulsar justamente desde este encuentro nacional universitario, el cómo contemplar las actividades de docencia, investigación y extensión como un proceso que involucra a mexicanos en ambos lados de la frontera. Y efectivamente está la dificultad económica, está la posibilidad institucional de los permisos, los apoyos, etcétera, pero lo peor que podíamos hacer es que no pusiéramos atención, no volteáramos la mirada a esa impresionante calidad y cantidad de personas que en Estados Unidos han hecho todo un referente cultural. Miren, es una cosa que realmente nos debe de causar asombro. Comunidades zapotecas hablando sus lenguas en Los Ángeles, California. Comunidades de michoacanos que hablan purépecha en Chicago. Y todo esto es un proceso que deberíamos de visualizar como parte del activo capital cultural que todos los mexicanos tenemos en Estados Unidos y que tendríamos que encontrar forma de darle una continuidad. Yo creo que nuestros compañeros que han estado al frente de la coordinación, Gabriel, Iván, Armando, Luis Manuel, todos están viviendo en un espacio en donde el diálogo con comunidades binacionales o biculturales es cotidiano y que en ese sentido deberíamos de pensar que a lo mejor derivar precisamente de esta conferencia es después una mesa de trabajo específicamente sobre el tema de la cultura y su condición binacional vista en la perspectiva de las instituciones de educación superior. Y que pensemos, hoy está el gran referente que es Estados Unidos, pero tenemos, no sé la cantidad, ustedes van a saber, gran cantidad de estudiantes que están ya con el chino mandarín. ¿Por qué? Porque es otra de las grandes lenguas. Están con el alemán, porque es parte de todos los movimientos de capital que se están dando a nivel internacional. Están con el francés. Y en todos ellos hay mexicanos. Y pongo de ejemplo, pues que las universidades, por lo menos de las que tengo conocimiento, la de Juárez, la de Chihuahua y la de Baja California, tienen una red muy intensa de relaciones con las comunidades en Estados Unidos, comunidades académicas, pero también con programas en China, creo que con Rusia también, hay otras con Japón, hay experiencias, pues. Entonces, pues felicito a nuestro querido Armando, quien siempre me ha llamado Paquito o Paco, y bueno, pues eso, con eso de que tengo dos nombres, tengo la ventaja de que o es uno o es otro, pero creo que aquí es muy valioso el esfuerzo que ha hecho el profesor Armando Vázquez Ramos para mostrarnos en esta hora que nos haya dado su charla, toda una trayectoria de vida sobre la importancia de México en Estados Unidos, pero cómo es una comunidad viva, no es una comunidad estadística, no es una frontera administrativa, no, es una comunidad que ha nutrido de ida y vuelta toda la cultura mexicana. Ve uno esos murales, ve uno las calles en el este de Los Ángeles, va uno a Bakersfield, va uno a Illinois, va uno a El Paso, va uno a Ciudad Juárez, va uno a Tijuana. Todo es México. Y eso es una realidad que a veces a los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica les cuesta reconocer.
México es un país que ha construido dos naciones, esta y la que está al otro lado. Y ese es un ejercicio que hay que reconocerle a los mexicanos que han estado viviendo allá, pero que también dentro de lo que ha sido posible jamás han perdido su vínculo con nuestro país, con esta tierra. ¿Por qué? Porque ellos han extendido la frontera mexicana al otro lado, desde sus yardas, como les dicen ellos, a los jardines, donde plantan sus jitomates, el chile, el aguacate, la guayaba, están reconstruyendo y trasladando paisajes. Están haciendo a sus santos cuando les toca la devoción de pueblos y que no pueden venir, hacen la danza, hacen la misa, hacen la danza, celebran con los vecinos, y en fin, que es una reproducción cultural de México en un contexto que es totalmente distinto al que le ha dado origen. Y están creando a México en esos lugares. Entonces, pues yo quiero agradecerles a nuestro excelente conferencista y a nuestros muy buenos 4 conductores de esta reunión, y pues sería de parte de la Secretaría Técnica, que espero estar hablando también a nombre de Néstor, del comité organizador, por supuesto, del cual forman parte varios de ustedes, que realmente ha sido un honor y un lujo compartir esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues una vez más, muchas felicidades a nuestro conferencista magistral, maestro Armando, y pues a nombre de todos nosotros, les agradecemos por habernos seguido en la transmisión que estamos teniendo por YouTube, y al mismo tiempo les invitamos a que continúen con nosotros. Ahorita de 11 a 11:15 tendremos un receso, y a las 11:15 iniciaremos de 11:15 a las 13 horas con las mesas de trabajo. ¿Sí? Así que los invitamos a que continúen con nosotros. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día, gracias. Gracias a todos. Gracias a usted. Maravillosa participación. Muy gentil. Excelencia, de excelencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y felicidades, maestro profesor. Muchas gracias. Gracias. Buen día.